Después de la noticia, el espacio de También Opinamos, en el que entrevistamos a protagonistas y analistas de la información. La cuarta transformación también llegó a los medios de comunicación y sus contenidos son el mayor ejemplo. Comunicadores afines a la ideología presidencial tienen mayores espacios en radio y televisión. Un ejemplo de ello es John Ackerman, quien goza de amplios espacios en TeleUNAM, así como en Canal 11 y en medios impresos como La Jornada o el semanario Proceso. Una de las críticas que se hacen a los cambios en programación en los medios del Estado es que la difusión de contenidos sean de corte propagandísticos. La Maroma Estelar, conducido por el analista Hernán Gómez y Carlos Vallarta, es el principal señalado de efectuar dicha tarea. Los medios privados no se escapan de las críticas. Los cambios recientes en Grupo Radio Centro con la llegada de Julio Astillero y la salida de Sergio Sarmiento, Guadalupe Juárez y Jesús Martín Mendoza despierta la suspicacia de muchos al señalar que la radio privada se alinea a la cuarta transformación con comentaristas simpatizantes del Poder Ejecutivo, y quienes son críticos de la 4T tienen que buscar otros espacios para seguir realizando su labor. Aunado a esto, la situación financiera del Instituto Mexicano de la Radio, el IMER, da mayores argumentos a la oposición para que el presidente López Obrador sea criticado por su ineficacia de dotar mayores recursos a los medios públicos. ¿En verdad Canal 11 difunde propaganda y no garantiza los derechos de sus audiencias? ¿Los medios se alinean a la cuarta transformación como en los tiempos priistas? ¿La crisis en el IMER es exclusiva de estos 6 meses o el problema lleva años? ¿Cuál debe ser el papel de las audiencias ante los cambios en los medios? De esto hablamos con Claudia Benazzini, profesora e investigadora de la Universidad La Salle en Ciudad de México, para tratar de entender este escenario. Eso es También Opinamos y comenzamos. Cuando cambia un gobierno, pues cambia todo, ¿no? Y en el ámbito que hoy nos corresponde, que son los medios de comunicación, pues también hay cambios. Me gustaría partir de lo general y ya después ir aterrizando en lo particular que tiene que ver con los cambios en los medios públicos y ahora también en la radio comercial. Pues, ¿cuál es su impresión en estos casi 6 meses de gobierno de Andrés Manuel, en estos cambios que ha habido en los medios de comunicación, en contenidos, en todo lo que conlleva? Bueno, realmente los cambios han sido como muy desiguales, ¿no? Por ejemplo, todo indica que Radio Educación funciona sobre la marcha, va trabajando, van avanzando en algunos proyectos y demás. No podemos decir lo mismo con el IMER, pero ya el IMER venía atravesando por una situación muy crítica, claro, que ahora se va a traducir en recorte presupuestal, en por lo menos suspensión temporal de programas y demás, que quizá tenía que ver con esta situación previa, pero que tiene también que ver con el recorte de muchas personas y esto también pues implica su fuente de trabajo. En el caso de la televisión muchas veces lo notamos menos, pero en este caso desde luego ha habido cambios en la programación que también son importantes, ¿no? Decía al inicio que los cambios, por ejemplo, en la radio han sido desiguales, ¿no? Por el ejemplo de Radio Educación y del IMER. Sí. ¿A esto a qué se debe, profesora? Se debe mucho, bueno, se debe a dos. Primero, Radio Educación es una sola entidad, ciertamente. Esto no quiere decir que no tenga sus problemas, pero en el IMER hablamos de un grupo de estaciones muy complejo, porque tiene que ver con distintos perfiles de estaciones, con distintos tipos de radioescuchas, con distintos proyectos, y esto entonces hace que sea una entidad mucho más complicada en términos de su administración y en términos de su gestión y de la forma en la que uno va a pensar en una oferta de contenidos que realmente sea acorde con las funciones de los medios públicos, ¿no? Creo que eso es una de las cuestiones importantes. Y la otra es que realmente, como en muchos aspectos, estamos un tanto desinformados porque realmente no sabemos cuál es la situación real del IMER, cómo fue que lo tomó, ahora que lo tomó Aleida Calleja, en qué situación lo tomó y por qué es que se toma esta decisión a unos cuantos meses, cuando unas semanas antes ella había hablado del proyecto, digamos, como algo que estaba sobre la marcha, ¿no? Entonces quiere decir que hay algo que está sucediendo que implica esta decisión que quizá no va a ser definitiva, va a ser temporal y va a afectar a algunos usuarios, desde luego, va a afectar a algunas personas que colaboraban en el IMER, pero esperemos que sea temporal, ¿no? Y déjeme un poquito enfatizar esta parte. Esto que pasa, por ejemplo, en el caso del IMER, no es de estos 6 meses nada más. No.
Yo creo que tiene tiempo porque, bueno, a pesar de que el IMER ha pasado por administraciones más o menos, digamos, amigables en términos de quiénes son las personas que lo han dirigido y demás, esto no quiere decir que no haya problemas en términos de administración de capital y administración de las personas que trabajan ahí. Esto entonces hace que sea, insisto, un proceso mucho más complejo que implica, yo creo que más que nada el poder ajustar los presupuestos para que realmente los contenidos lleguen al aire y que sean entonces disfrutados por un destinatario. Me parece que en el fondo el punto es que el bajo presupuesto, pero la necesidad de actualizarse, porque también se dice muy rápido, pero este proceso de digitalización cuesta muchísimo dinero, entonces digitalizar el IMER debe ser una cuestión de mucho dinero, que también debe de repercutir en su mismo funcionamiento. Es decir, son una serie de cosas que van encadenadas que no es fácil, digamos, tomar una decisión, y menos tomar una decisión tan drástica como la que se acaba de tomar para suspender la programación, insisto, al menos temporalmente, ¿no? Claro. Estamos aquí mencionando el caso del IMER de reeducación, pero si hiciéramos un diagnóstico así de bote pronto, en este tiempo, con lo que está pasando en el IMER, como el diagnóstico que nos ha hecho de reeducación que la lleva, con sucesos, por ejemplo, la renuncia en su momento de Fernando Coca del Canal 14. Ahorita, ¿cómo están los medios públicos? ¿Están sólidos? ¿Están tambaleando? ¿Cómo los ve? Yo creo que están en una redefinición. Yo creo que sí hay un proyecto de medios públicos, que hay una redefinición que es importante, pero me parece que en ese sentido uno de los derechos de las audiencias es justamente el estar informado. Y entonces el estar informado supone que las audiencias tienen que saber qué está sucediendo y por qué está sucediendo. Y eso es justamente lo que no está pasando. No es que realmente no es tan útil. Yo creo que los medios públicos en general no están ejerciendo ese derecho de las audiencias que los obligaría a decirles, si no digamos detalladamente cuál es la situación, sí, qué es lo que sucedió, por qué está sucediendo y hacia dónde se orientan todas estas decisiones. Me parece que sería lo mínimo que se merecen los radioescuchas, ¿no? En este punto que es muy importante, el derecho de las audiencias, que en el sexenio pasado estuvo el debate, ¿no? Sí. Muy en particular. Aparte de este importante derecho de estar informado, de saber la situación, ¿ve otros derechos que han sido vulnerados en este tiempo, en estos 6 meses? Bueno, tendríamos eventualmente la posibilidad del derecho a la información en términos de, pero esto no sería directamente los medios públicos, sino sería pues más directamente la Presidencia de la República. La calidad de información que estamos recibiendo y si esta información realmente cubre las necesidades del ciudadano, en términos de estar al tanto de lo que está sucediendo de una manera que le permita entonces tranquilizarse, tomar decisiones, etcétera, y no recurrir a noticias falsas y descontextualizadas que lo que hacen es simplemente tergiversar la información y perjudicar tanto a los ciudadanos como también perjudicar al mismo gobierno, ¿no? Claro. Ya siguiendo en ese tenor de los cambios que ha habido en los medios, eso es en los públicos, pero en los privados también, en la radio en particular, sí, ha habido muchos cambios. Esta semana sobre todo hubo muchos cambios. Sí, desde luego tiene que ver con algunas cuestiones, ¿no? Bueno, Grupo Radio Centro ha estado en una situación económica muy complicada desde hace algunos años. Y lo que nosotros nos ofrecen los medios de comunicación son reportajes en donde hay muy poco testimonio directo de la gente de Radio Centro. Es decir, realmente sucede o no sucede lo que se está planteando en términos de números y en términos de quebranto económico. A esto se añade la salida de Sergio Sarmiento, que para muchos es un reconocidísimo comunicador que les parece a muchos radioescuchas que su espacio es muy importante para estar enterados y para estar al tanto de una serie de cosas. Pero esto tiene que ver con la decisión del Grupo Andrade y del Diario de México de fusionarse y aprovechar algunas estaciones de Grupo Imagen para difundir programación, ¿no? Y ayer nos enteramos que Sergio Sarmiento se fue justamente a este grupo a trabajar.
No sabemos también, aquí falta información, si la decisión estaba tomada previamente o una vez que Grupo Radio Centro decide prescindir de los servicios de Sarmiento, es que el Grupo del Heraldo lo incorpora a sus contenidos, ¿no? ¿Usted se imaginaba, se llegó a imaginar escuchar, mejor dicho, en Grupo Radio Centro ahora a Carmen Aristegui, a Julio Astillero, a Fernanda Tapia, cuando pues antes quienes estaban ahí era Sergio Sarmiento y Jesús Martín Mendoza? ¿Usted se lo llegó a imaginar? Nunca lo llegué a imaginar, pero me parece que es una opción muy interesante, porque yo creo que hay un tipo de radioescucha que también está buscando y necesitando sus contenidos. Es decir, si uno ve, por ejemplo, la barra matutina, uno ve el perfil de los programas de radio a esas horas, y yo creo que el espacio de Aristegui, hay un grupo de radioescuchas muy importante que lo están buscando, lo estuvieron buscando durante el tiempo que ella estuvo fuera del aire, la estuvieron buscando en internet, entonces creo que ahí hay, digamos, esta posibilidad. Y yo creo que Julio Astillero también tiene este grupo de seguidores que también estarían buscando la oferta que él está proponiéndoles. Aquí el punto sería si realmente esto alcanza para que Radio Centro se recupere de la inversión que está haciendo al tener los sellos contratados, ¿no? En este mundo hay muchos malpensados y hay quienes han dicho que estos cambios, sobre todo en Radio Centro, ha sido pues para quedar bien con el presidente, para que se haya beneficiado en publicidad. ¿Usted lo ve así? Bueno, el mismo presidente dijo que eso no sería así, pero yo creo que uno no podría dejar de pensar efectivamente y pensar mal, que de ahí hay una serie de estrategias que podrían orientarse efectivamente a quedar bien con el presidente, particularmente el caso de Radio Centro por esta situación económica tan complicada que está atravesando, y entonces abrir ese espacio a esos comunicadores que son afines a López Obrador. Pero yo creo que esto, digamos, es una estrategia que la están abordando no necesariamente desde la coyuntura del nuevo gobierno, sino desde una situación crítica que les ha obligado a tomar decisiones que implicarían, digamos, el redefinir su programación, y que esta redefinición puede ser positiva, ¿no? También entra Bernardo Barranco al espacio vespertino que tenía Sarmiento, entonces tenemos una opción de contenidos radiofónicos en Radio Centro que permitiría entonces suplir las carencias que se tienen en los medios privados en términos de opinión y de gente que tenga, digamos, cierto liderazgo en los temas que está abordando, ¿no? Claro, y dejando un poco lo particular de Radio Centro y yéndonos a lo general de la radio privada en nuestro país, ¿usted ve que las opiniones que los conductores de los programas de la radio se están alineando como algunos también piensan, mal pensados, o por el contrario, si no hay mayor pluralidad de voces que podrían ser afines, pero también críticas del actual gobierno? Yo creo que algunos efectivamente se están alineando, o vamos a decirlo de otra forma más elegante, ¿no? Están modificando su punto de vista y están, digamos, redefiniendo su posición para orientar a las audiencias, ¿no? Pero yo creo que muchos otros no. Muchos otros mantienen esta posición crítica que sería bienvenida si realmente fuera una crítica contextualizada, si se basara en una información verificada, constatada, y que permitiera realmente esta apertura a las audiencias. Yo lo que veo es que hay algunos espacios que se siguen manejando, digamos, desde esta posición crítica, pero con información no necesariamente confiable al 100%, que tienen mucho rating. Entonces eso los vuelve, tendrían que asumir la responsabilidad de tener este rating, entonces de tener esta función de informar, pero muchas veces no lo hacen así, ¿no? ¿Hay más fake news en la radio en la actualidad? Vamos a ver, no necesariamente fake news, pero sí información descontextualizada, sí información incompleta, sí recurso de, por ejemplo, editar las mañaneras, los cortes, para seleccionar únicamente lo que a mí me interesa, haciendo que entonces el radioescucha pierda de vista el contexto en el que se generan ciertos comentarios. Creo que eso sí lo hay. No necesariamente falso, porque eso sería, digamos, ir en contra de pues la ética periodística, ¿no? Claro. Difundir este tipo de información, pero sí incompleta y descontextualizada, sí creo que sí la hay.
Si comparamos este momento de las redefiniciones y los cambios en los medios con en el 2012 cuando llega Enrique Peña Nieto, ¿qué diferencia se encuentra? Desde luego lo más importante, bueno, es que los medios públicos en este caso siguen funcionando como si nada. No tenemos tampoco una información de qué es lo que está sucediendo, pero yo creo que volvemos otra vez a los derechos de las audiencias. Las audiencias tendrían el derecho de saber cómo es que cada presidente o cada nuevo titular de los medios públicos los recibe, cuáles son los proyectos que piensa hacer, dentro de lo posible, cuál es la situación económica y hacia dónde esto puede llevar y demás, ¿no? Creo que hay una serie de cosas que tienen que ver con justamente el manejo de información. Es decir, sí, el manejo de información no resuelve la situación económica del IMER, pero sí contribuye a que las audiencias, por ejemplo, los apoyen en esta decisión que, insisto, es muy complicada, y que también lo vean como algo que no necesariamente, ojalá, lo vuelvo a decir, sea a corto plazo, no sea una medida definitiva. Profesora, hablamos ahorita de la radio, pero también en la televisión ha habido muchos cambios, Sí. ¿no? En Canal 11, pues ahora ha habido cambios en particular con dos programas que han causado debate y polémica en las redes, ¿no? Que es el programa de Sabina Berman y John Ackerman, John y Sabina, que así se llama, y La Maroma Estelar, ¿no? Con Hernán Gómez y Carlos Vallarta. En estos programas en particular y en general se ha dicho, por ejemplo, de Canal 11, que ya es un medio propagandístico a favor del gobierno. ¿Ve propaganda en Canal 11? Bueno, cuando empiezan estos dos programas específicamente, Canal 11 saca la leyenda de que las opiniones de los contenidos, de los dos contenidos, son responsabilidad de quien los está emitiendo y que no tiene que ver el canal propiamente dicho. Es decir, están insertando esos programas en el Canal 11 por distintas razones que tendrían que ver incluso con estrategia de programación, pero no necesariamente van de acuerdo con la misma lógica del canal. Sí, son dos programas que yo tendría la impresión de que las personas que los están conduciendo fueron seleccionadas, digamos, por las simpatías del presidente, más que por la posibilidad de talento que podrían tener para conducir un programa de televisión. Y bueno, yo a lo mejor eso se resuelve porque a lo mejor mucha gente con experiencia va salvando ciertos obstáculos y va logrando conducirse mejor frente a las cámaras, frente al público que tiene en el estudio y una serie de cosas. Va, digamos, resolviendo estos problemas. Yo creo que en el fondo el punto medular es que no están aportando nada nuevo, ni en términos de géneros ni de formatos. Son programas que que hemos visto desde hace 30 y tantos años, cuando empezó lo de televisión pública con Miguel de la Madrid, el IMER, por ejemplo. No hay, digamos, ninguna novedad en ese sentido. Creo que el de John y Sabina de pronto no tienen así como una muy buena química. Lo que lo salva es el tipo de invitados, que claro, en la medida en que ellos son los conductores, los productores y demás, tienen una gama de invitados que puede ser muy importante que las audiencias tengan, digamos, la opinión de estas personas, ¿no? Desde la Secretaria de Gobernación, el padre Solalinde estuvo la semana pasada, la señora Beatriz Gutiérrez, cada quien se tuvieron un espacio para conversar, para hablar y demás, y esto se alterna con la presencia de una stand-upera, ¿no? Que habla sobre el tema en cuestión. Tiene una intervención y después lo que sigue pues ya es prácticamente el diálogo entre el conductor o los conductores, el invitado y en algunos momentos con el público, ¿no? Pero me parece a mí que entonces es eso, que muchas veces ningún programa de televisión a lo mejor podría tener esta posibilidad de invitar a tanta gente y que esas personas le digan que sí. ¿Por qué? Porque es un espacio que se considera de la televisión pública y que eventualmente el riesgo sería que que se considerara un espacio oficialista, que no es lo mismo que de la televisión pública. Entonces creo que allí hay un problema de fondo. Y el otro caso, el de La Maroma Estelar, creo que el gran problema es que es terriblemente superficial. No tratan los asuntos como deberían de tratarlos, es decir, les falta muchísima investigación. Creo que hay mucha ocurrencia, creo que hay mucha falta de respeto. El caso, bueno, estuvo uno de los medios en donde en realidad creo que sí salvaron más o menos
el pellejo. Pero en el caso del ITAM fue muy complicado porque finalmente el ITAM es una institución de educación superior con la que podemos o no estar de acuerdo. Pero esa institución nació hace muchos años en un contexto educativo que se los olvidó, que tenía que ver con cómo estaba la UNAM en ese momento y por qué aparecen una serie de instituciones privadas en ese momento con ciertas características y demás. Ellos se van a ir por este recurso fácil de hablar de quiénes son los egresados del ITAM y qué puestos públicos han ocupado y el desastre que ha sido el ITAM, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando en realidad yo creo que también ahí están cometiendo muchos errores en términos de cómo se tratan los estudiantes del ITAM, en términos de cómo se les dice, y yo creo que ahí sí debería de haber sido pues muy cuidadoso. Yo creo que podemos hacer bromas de todo, sin ningún problema. O sea, no hay nada de lo que no podamos bromear. Pero yo creo que tiene que haber un sentido crítico, una investigación detrás de esto y una responsabilidad. Porque si no, entonces se vuelve la crítica fácil, que tanto hemos cuestionado. Es una crítica muy fácil, que realmente no conduce a nada. Ahora, a mí me sorprende, y yo creo que sí es importante considerarlo, la respuesta de las audiencias, que son jóvenes, que realmente ha sido muy positiva. Entonces yo creo que... Eso me sorprende. Me sorprende porque, bueno, los jóvenes necesitaban espacios para ellos en medios. Qué bueno que los medios públicos lo consideran así. Pero me parece que no hay, digamos, tampoco una posición crítica frente a esto que ellos están haciendo, ¿no? Cuando creo que sí debería de haber una voz crítica. Creo que, bueno, a lo que yo opino, se han sumado varias personas que en distintos espacios y con distintas opiniones hemos considerado que son programas a los que todavía les falta muchísimo, En el caso muy particular de la maroma, que ahí mencionaba ahorita en esta parte, ¿considera que se violan derechos de las audiencias? Considero que sí. Que si se violan derechos de las audiencias. No necesariamente. Yo creo que ellos esto sucede siempre, ¿no? Cuando uno produce televisión, bueno, medios, yo creo que ellos están seguros de que lo están haciendo muy bien y de que el resultado es muy favorable y que todos están muy contentos. Esto sucede mucho. Yo creo que ellos están seguros de que le están ofreciendo a las audiencias un programa que para ellos tiene cierto nivel, pero a mí me parece que el gran riesgo es darle al público lo que quiere. Y entonces ofrecerle estas bromas fáciles, digamos, crítica contra si somos o no somos chairos, fifís y demás, que ya se ha vuelto un lugar común y se ha convertido en un estereotipo. Ya no dice nada nuevo. Yo creo que teníamos que buscar como nuevas formas de bromear, de divertirnos, pero digamos con asuntos y con tonos que realmente tengan un trasfondo, ¿no? Y sobre todo, no sé, en este punto, ¿qué piense? Que en las redes vemos mucha polarización y división, y que a lo mejor, sin querer queriendo, ¿no? Esos programas o la manera de abordar los temas también promueven la división o también promueven la polarización, sí, ¿no? Sí, por ejemplo, los alumnos del ITAM sí sintieron que, digamos, estaban siendo tratados de una cierta forma, ¿no? Que se estaban riendo de ellos. Bueno, no, y que estaban siendo objeto, pues, de una entrevista que iba a salir en los medios, pero yo creo que había cosas que sabían sobrando. ¿Tienes o no tienes mayordomo? Bueno, pues de antemano sabíamos que no. Entonces, esta idea de que todos los que van a una institución privada son gente de dinero, y entonces hay que tratarlos a todos igual porque todos tienen, digamos, este mismo estigma que para muchos. Yo creo que eso es un gran error. Yo creo que hay muchas personas, sí es cierto que hay un programa de becas, pero también hay muchas personas que los padres de familia hacen un gran esfuerzo por pagarles a sus hijos una educación que ellos consideran de calidad. Entonces hay muchos alumnos o tienen formas de acceder a financiamientos que les permiten estudiar ahí. Entonces no todos son los alumnos fifís. Yo creo que hay muchos que sí están estudiando, digamos, y están pensando a futuro. Y entonces este tipo de tratamiento pues no les ayuda en nada, ¿no? Claro.
Y por ejemplo ahí en la maroma, ya que estamos en el tema, la parodia, ¿no?, que le hacen a Denise Dresser y a Noroña, que también ha sido muy... Sí, porque yo creo que básicamente es lo mismo, la parodia puede ser muy agradable, muy simpática, pero también tendría que ser, digamos, parte de un proceso pues mucho más profundo. No quedarse en esto de que si Denise Dresser tiene o no tiene un acento o utiliza, digamos, ciertas palabras en inglés, sino realmente como irse más a fondo, ¿no? Hemos visto muchas parodias, incluso en la televisión privada, que son muy simpáticas y que están bien hechas. Entonces quiere decir que esto sí se puede hacer, que sí hay, además sí hay forma de hacerlo, y que entonces ¿por qué mejor no pensar en una televisión, para decirlo así, en una zona de mayor calidad? Yo creo que a los dos programas les falta calidad en términos de lucimiento, en términos de lo que pueden aportar para un espectador que está además muy interesado, muy ansioso por ver esos contenidos, pero verlos, digamos, con un nivel que realmente les deje la sensación de qué divertido, pero con esta calidad, ¿no? Ese es el punto, me parece. Entonces, ¿usted no ve signos propagandísticos en la maroma o con Johnny Sabina? Digamos que hay algunos chispazos de que sí, en esto de, por ejemplo, bueno, vamos a despedir al ITAM, porque la idea de la cuarta transformación es ya no utilizar los servicios de una institución que forma neoliberales. Sí, desde luego ahí hay un dejo propagandístico. La presencia de Denise Dresser y lo que ella dice, hay un dejo propagandístico. En el tratamiento, por ejemplo, de Sabina Berman y John Ackerman a Beatriz Gutiérrez, hay un asunto propagandístico. Nunca hubo un cuestionamiento a su trabajo, nunca hubo un desacuerdo, cuando seguramente mucho de lo que ella dijo podía prestarse a una polémica. Pero no hay que hacer nada porque, bueno, ¿quién es Beatriz Gutiérrez? Entonces vamos a tratarla pues como una invitada muy especial, ¿no? Entonces eso es lo mismo que está haciendo lo que hace televisión pública, privada. Se están reproduciendo las mismas actitudes de la televisión privada, pero la televisión privada más chafa, ¿no? La del pastelazo, la de reírse de los demás, la de no profundizar, la de la ocurrencia, el recurso barato, todo eso, pues ya estamos muy cansados, ya lo hemos visto toda nuestra vida, ¿no? Y llegar a Canal 11 y encontrarnos esto, me parece que sí es, no una violación a los derechos de las audiencias, pero sí una falta de respeto a las audiencias, ¿no? Yo creo que, insisto, se pueden hacer programas de mucha calidad, de sátira, y la podemos pasar todos muy bien, pero eso no tiene calidad. Creo que es el punto. Es el punto. Ya que estamos en la televisión y que hablamos de la pública, ¿cómo ven la privada ahora? Con estos cambios que ha habido en el país, en los medios. Bueno, la televisión privada en México hace mucho que está pasando por una situación de redefinición, como está en otros lugares del mundo, en donde digamos hay espacios que le ayudan a sostenerse, como serían desde luego todas las barras deportivas, algún tipo de programas que continúan agrandando las audiencias, como las telenovelas o algunos concursos en vivo. Pero yo creo que en realidad en este momento la televisión privada tendría una gran oportunidad también de rehacerse. Esperemos que la aproveche y que también pueda producir contenidos con calidad. ¿Por qué no de este mismo formato que la Maroma y Sabina y yo, ¿no? Yo creo que podrían producir programas de este tipo, competir con ellos, y realmente entonces que pudiera el espectador a final de cuentas tener una oferta de contenidos mucho más abierta, ¿no? Mucho más abierta. Hablamos de la radio privada, de lo que está cambiando, en particular de Radio Centro, y ahora con el Heraldo que se integra a la radio. Hablamos de la radio pública, en el caso del IMER en particular, de la televisión privada y abierta. Pues las audiencias tienen un escenario complejo, ¿no? ¿Cuál debe ser el papel de las audiencias ante ese escenario? Yo creo que las audiencias tienen ahora, digamos, tienen frente a ellas una gran oferta que tendrían que aprovechar.
Yo creo que tienen una oferta que además cada vez se orienta más a proporcionarles, digamos, información que puede serles de mucha utilidad, a pesar de lo que ya estuvo por ahí comentando. Creo que entonces podrían aprovechar todas estas opciones que les están dando los medios en general, los medios públicos y privados, y buscar realmente acercarse a ellos, buscar los contenidos que le pueden interesar y complementarlo desde luego con otras opciones que tienen que ver con televisión de paga por suscripción y demás, ¿no? Yo creo que esa podría ser una sugerencia, ¿no? ¿Ve mayor apertura ahora en los medios? Mayor apertura, no necesariamente. Yo creo que sigue habiendo cierta resistencia, cierto temor, ciertas formas tradicionales de tratar los mismos temas. Creo que ahí sí hace falta que entonces, si la televisión busca conquistar nuevas audiencias, que también se renueve en estas formas de abordar los contenidos, que renueve, por ejemplo, las personas que están a cuadro, que son muchas veces las que no están respondiendo, digamos, a las necesidades de lo que tienen las audiencias, que realmente haya formas en que las audiencias puedan dialogar con las personas que están frente a cuadro y no nada más sean espectadores y se digan de cosas en redes sociales, sino que realmente pudiera haberse un espacio de intercambio de opiniones, ¿no? Yo creo que eso está sucediendo en otros países y es muy sano, porque entonces permite que unos y otros que son parte del mismo proceso se identifiquen, se conozcan y entonces tengan, digamos, más oportunidades de ofrecerse mutuamente puntos de encuentro, ¿no? Puntos de encuentro. Pues, profesora, ha sido un honor conversar con usted sobre estos hombre, temas. muchas gracias por la invitación. Hay muchísimos puntos que serían muy buenos de abordar, pero el tiempo siempre vuela y esperemos que haya otra oportunidad de... Claro, cuando ustedes quieran, lo que quieran. Venga, pues muchísimas gracias, No, maestra. al contrario. Después de la noticia, el espacio de También Opinamos, en el que entrevistamos a protagonistas y analistas de la información.